Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de Patrick Nogueira, también conocido como el asesino de Pioz o el descuartizador de Pioz. Antes de adentrarnos en el caso, me gustaría explicar que Pioz es un municipio de España, en concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. También decir que Patrick nació el 6 de noviembre de 1996, en Altamira, Brasil. Sin embargo, como ya he dicho, los hechos ocurren en Pioz, ya que tras un caso bastante espeluznante, que ya explicaré un poco más adelante, Patrick viaja a España y comienza a vivir aquí. También hay que destacar, por último ya, que el crimen se cometió el 17 de agosto del 2016, cuando Patrick tenía 20 años. Ahora sí, vayamos a explicar el caso. Todo sucede en Pioz, como ya he adelantado, exactamente en una urbanización de las afueras de Pioz. Los vecinos llevaban durante días, incluso semanas, sintiendo un olor fuerte proveniente de uno de los chalets. Así, el 18 de septiembre del 2016 deciden llamar a seguridad y que ellos investiguen a ver qué puede causar ese mal olor. Seguridad hace lo que puede, al final ellos no pueden entrar al interior de la propiedad y desde una ventana ven como hay al fondo de un pasillo de ese chalet hay unas bolsas de basura, de sacos, que les parecieron sospechosas. Con esa mala sensación llaman a la Guardia Civil y rápidamente estos llegan a la escena. Cuando la Guardia Civil se persona en el chalet, casi al instante determinan que aquello se trata de un cuerpo ya fallecido. No saben exactamente si ha sido una muerte natural o si ha sido una muerte violenta, pero deciden decantarse por una violenta para tratar adecuadamente todas las pruebas que puedan encontrar. Así van investigando poco a poco desde el exterior del chalet, desde el jardín, la piscina que tenía, se van adentrando dentro del chalet y van avanzando poco a poco, fotografiando y grabando cada rincón de la casa. Mientras ese grupo de criminalística de la Guardia Civil va haciendo esa investigación dentro del hogar, otro grupo de guardias civiles comienzan a preguntar a los vecinos y a todo aquel que conocían a la familia que vivía en ese chalet. Así descubren varias cosas. Por ejemplo, descubren que los vecinos hace un mes más o menos que echan en falta a una familia, la familia que vivía en aquel chalet. Estos eran una pareja brasileña que tenía 2 hijos pequeños. También se ponen en contacto con el casero de ese chalet, ya que esa familia vivía de alquiler. Y el casero les da 2 datos bastante importantes. Uno de ellos es que la familia lleva sin pagar el alquiler un mes. Sobre el 30 de agosto tendrían que haber abonado ya ese mes, sin embargo, el casero recibió un mensaje por parte del padre de familia diciendo que todavía no tenía todo el dinero, que a ver si le podía dar un par de días más para conseguir recaudar todo. Y el casero le dejó, pero no había vuelto a saber nada de ellos durante esos 18 días que habían pasado desde recibir ese mensaje. Y eso, además, llevando únicamente 3 meses viviendo en esa propiedad. El segundo dato que dio el casero es que hacía por lo menos un mes que la familia no recogía el pan. ¿Con esto a qué se refería? Pues ellos tenían un servicio contratado que les llevaban el pan cada mañana. Normalmente al despertarse la familia recogería el pan y lo consumiría o lo guardaría o haría con él lo que quisiera. Pero el casero se había dado cuenta, o le habrían avisado a la empresa del pan, que la familia llevaba sin recoger el pan que se entregaba cada mañana al menos un mes. Por lo tanto, la policía casi ya al 100% se espera encontrar los cadáveres de toda la familia en el chalet. Todo indica que llevarían poco más de un mes fallecidos. Volviendo al equipo de criminalística que estaba investigando dentro de la casa, llegan ya a las bolsas que seguridad había visto desde fuera. En total eran 6 y sí es cierto que daban un poco de mala sensación, pues no solo había una bolsa y dentro lo que sea que habría guardado, sino que había una bolsa dentro de otra bolsa, dentro de otra bolsa, dentro de otra bolsa. Y no solo eso, sino que las bolsas habían sido cerradas con cinta americana. Es por eso que el equipo que está tratando de abrir esas bolsas, conservando todas las pruebas, van abriéndolas
muy poco a poco. Cuando abren la primera encuentran restos de un cuerpo que ha sido descuartizado y asesinado a puñaladas. No saben con determinación de quién se trata, pero tienen las sospechas que ya he avanzado de que era algún familiar de los que vivían en el chalet. Proceden a abrir el resto de bolsas y efectivamente confirman que se trata toda la familia. Estos eran Marcos, de 40 años, Yanaina, de 39, y sus hijos pequeños, David, de 18 meses, y María Carolina, de 3 años. Los dos adultos habían sido descuartizados y puestos en 4 bolsas diferentes. Los menores únicamente habían sido asesinados y guardados cada uno en una bolsa diferente. Para ese punto comienza la investigación policial, sabiendo bastantes cosas, pues sabían que los cuerpos llevaban al menos un mes asesinados, sabían que quien había asesinado a esas personas lo había hecho a conciencia, pues todo el lugar había sido limpiado, no había gran cantidad de sangre como se espera tras un asesinato así, y también sabían que quien se habría deshecho de los cuerpos lo había hecho con la intención de preservarlos ahí, de guardarlos y que nadie los viera, en el sentido que pone una bolsa dentro de otra, es decir, hace capas de bolsas como para que no se rompa la bolsa y la cierra con cinta aislante, asegurándose que no se va a romper ni va a salir nada de su interior. Pero claro, a pesar de tener todos esos datos, no tienen la clave, no saben quién ha hecho estos asesinatos. Y deciden investigar a la propia familia que ha sido asesinada. Así descubren que no tienen ningún tipo de vinculación con la delincuencia, era uno de los pasos que debían dar. También investigan a las familias de Marcos y Yanaina, que aún siguen en Brasil por si pudiera ser algún tipo de venganza de algún familiar, y descartan todas esas opciones. Por lo tanto, el círculo se cierra, porque ¿quién habría querido asesinar a una familia que parecía que no había hecho ningún daño a la sociedad? Pues continúan investigando y descubren que Marcos, el padre, trabajaba en un asador a unos 45 minutos en coche desde el chalet. Deciden hablar con sus compañeros de trabajo y estos dicen a la policía que hacía por lo menos un mes que no veían a Marcos. El último día que fue a trabajar fue el 17 de agosto y que desde ese día no habían vuelto a saber nada de él. La policía ya tenía claro que la fecha del 17 de agosto era clave. Ese día habrían sido asesinados. Pero ¿por parte de quién? Pues esos compañeros de trabajo de Marcos dan un dato muy importante sobre quién podría haber sido. Y es que comentan que con el matrimonio de Marcos y Yanaina había vivido el sobrino de ellos. Este se había pasado alguna vez por el local donde trabajaba Marcos, incluso había vivido con ellos, pero ya no vivía. La razón por la que no vivían juntos ya contaban que era por algún tema de celos por parte de Marcos, ya que creía que Yanaina y Patrick tenían una relación. Igualmente, por parte de Yanaina, había contado a su familia que ella no tenía ningún tipo de relación con Patrick, sino que tenía miedo de él. Pues un día se había levantado con mucha rabia porque María Carolina había estado llorando toda la noche. Y como solución, Patrick le había dicho a Yanaina que a ver por qué no dejaba o probaba a dejar a María Carolina fuera de casa y a ver cuánto aguantaba hasta que se callara. Claro, esto lo dijo en invierno, lo cual a Yanaina no le pareció bastante lógico y le dio un poco de mala sensación, de mala vibra. Y a raíz de ahí, Marcos decidió ellos irse a vivir por su cuenta y dejar a Patrick viviendo en otro lugar. Patrick consiguió vivir en otro lugar, se fue a un piso de estudiantes y alquiló una habitación con la que vivía con 2 chicas. Esas 2 chicas también cuentan a la policía que él hablaba bastante mal de sus tíos, decía que su familia traía dinero de Brasil para él, pero que realmente se lo quedaba a Marcos y Yanaina. Y no solo eso, sino que ellos le habían abandonado aquí en España. Oyendo todo esto, la policía se pone en alerta, dice, bueno, pues puede tener un motivo, le han abandonado, quizás siente rabia, siente odio hacia Marcos. Podría estar ahí el motivo del asesinato. Así pues, meten el nombre de Patrick Nogueira en la base policial y salta una información que pone todavía más, si cabe, en alerta a la policía. Esto es un caso que se había vivido en Brasil. Saltan los antecedentes de Patrick Nogueira.
Pues en el 2013, cuando tan solo tenía 17 años, había sido autor de una puñalada a un profesor suyo. Se ve que habían tenido una especie de discusión Patrick y su profesor y que, en consecuencia a esa discusión, Patrick había decidido apuñalarle. El profesor no había fallecido, pero podría haber ocurrido eso. El caso es que todo quedó grabado y Patrick fue condenado a internamiento en un centro de menores. Un internamiento que no duró nada, pues en 45 días fue puesto en libertad. A raíz de eso, tuvo que mudarse o se vio en la obligación de mudarse primero a Estados Unidos y posteriormente a España. Con esa información, más todas las declaraciones de los compañeros de trabajo, de las compañeras de Patrick, pues la policía lo tenía bastante claro. Patrick se había convertido en el número 1, en el sospechoso primordial de este caso. Mientras toda esa investigación alrededor de Patrick sucedía, el equipo que estaba investigando el chalet seguía sacando pruebas e indicios. Así pudieron determinar un poco lo que habría podido ocurrir. En un principio, como ya he dicho, todo parecía demasiado limpio y no podían determinar dónde había ocurrido el asesinato. Recordemos que no solo era un asesinato con apuñaladas, sino también era un descuartizamiento, por lo tanto, habría dejado muchísima sangre, pero no había nada. Entonces empezaron a investigar sacando los armarios, muebles que habría en cada habitación y determinaron que había dos posibles escenarios del crimen, el salón y la cocina. Pero investigando un poco más allá, determinaron que la cocina habría sido uno de los principales escenarios del crimen. Pues parecía haber otro, ya que en el jardín se había dado una especie de pelea, o al menos eso parecía. En esa investigación de encontrar el posible escenario del crimen, también encontraron unas manchas de sangre muy pequeñas, como si alguien se hubiera cortado. Ese alguien sería el autor de los hechos. Decidieron recogerlas y esperar a tener muestras biológicas de Patrick para poder compararlas. 3 días después de encontrar los cadáveres, siguen sospechando de Patrick, quien, como ya hemos visto, tenía antecedentes. Así, el 20 de ese mismo mes deciden ordenar la detención de Patrick, pero esa orden llegaba demasiado tarde. Patrick ya estaba en camino a Brasil. Habían rastreado las llamadas realizadas desde su móvil y habían descubierto que la última llamada que había realizado era hacia un taxi que pedía llevarle en dirección al aeropuerto. Cuando la policía llegó allí ya había embarcado y ya estaba de camino a Brasil, o había llegado ya. Obviamente les desanimó un poco esa situación, ya que habían perdido al principal sospechoso y casi único sospechoso. Siguieron investigando con la esperanza de algún día poder traerlo de vuelta a España y poder investigarle o interrogarle o incluso detenerlo. Es por eso que intentaron analizar qué había realizado Patrick durante ese día de los asesinatos, que ya se había determinado que había sido el 17 de agosto del 2016. Así, el día de los asesinatos, Patrick habría ido en bus hasta Pioz. Además, algunos viajeros que iban con él en el bus dijeron reconocerle y aseguraron que Patrick llegaría sobre las 4 de la tarde a Pioz con unas cajas de pizza. Una vez allí no se sabe exactamente qué realizó, pero sí se sabe que finalmente asesinaría a sus tíos y primos. Previo a eso, Patrick vendría de su piso de estudiantes, que estaba en Alcalá de Henares. Es por eso que la policía decide poner patas arriba a ese piso e investigar y poder sacar todas las pruebas posibles de ahí. Cuando llegaron descubrieron que Patrick había pintado su habitación, que había lavado todo extremadamente bien y que incluso había puesto 2 lavadoras. Sin embargo, muy bien no había limpiado todo, pues la policía pudo recoger unas muestras biológicas del piso. Para ese punto, si recordamos, en el chalet la policía había recogido unas muestras biológicas que aparentemente no pertenecían al matrimonio ni a los hijos, y ahora ya tenían una muestra biológica que sabían a ciencia cierta que pertenecía a Patrick. Por lo tanto, era el momento de comparar esas muestras biológicas. Cuando lo hicieron, efectivamente coincidieron. Pudieron poner en el lugar de los hechos a Patrick. No en el lugar del autor de los hechos, pero al menos en el lugar de los hechos. Siguieron investigando y pudieron sacar unas huellas
que pertenecían a Patrick. Unas huellas que podían comparar con las encontradas en la cinta americana de las bolsas. Como todo el mundo sabremos, esas cintas americanas son pegajosas y entonces al manipularlas puedes dejar alguna huella. Así pudieron comparar lo que habían encontrado en el piso de alquiler de Patrick con el chalet donde vivían sus tíos. Y coincidían. Por lo tanto, ya no solo ponían en el lugar de los hechos a Patrick, sino que también lo ponían en el lugar del autor de los hechos. Pues solo había una persona posible que había podido cerrar esas bolsas, y era el autor. Cualquier otra persona no cerraría esas bolsas. Así, ya no era el primer sospechoso, sino que era el único y prácticamente era el culpable de los hechos. Es por eso que intentan ponerse en contacto con la policía brasileña, pero no parecen hacer mucho, ya que la familia de Patrick sigue pensando que él no es el culpable del asesinato de sus tíos. La familia de Patrick llegaba a pensar que simplemente Patrick corría peligro, que alguien había puesto en el punto de mira a esa familia y que por tanto Patrick también estaba en el punto de mira. Sin embargo, la familia de Yanaina y Marcos querían saber qué estaba sucediendo, cómo iba la investigación. Y por eso el hermano de Marcos va tanto a identificar los cuerpos como a saber cómo va la investigación. Para ese punto, también la hermana de Patrick, quien es abogada, decide volar a España y ver qué pruebas existen contra su hermano, a ver si es verdad lo que dicen o Patrick realmente no ha hecho nada. Mientras esos vuelos y esas comprobaciones de pruebas por parte de la familia brasileña ocurren, un joven acude a la policía brasileña. Un joven llamado Víctor, que pondría en el punto de mira no solo a Patrick, sino a un tercer amigo, a Marvin. Pues Víctor presenta a la policía dos pruebas, un CD y un teléfono móvil. Él cuenta que se le había roto su teléfono móvil y que un amigo suyo, Marvin, le había dejado el teléfono momentáneamente hasta que él pudiera comprarse otro o arreglar el suyo propio. Cuando puso en marcha el teléfono, se dio cuenta de que los datos de Marvin seguían en el propio teléfono. Y cuando se metió a WhatsApp, vio una conversación realmente horrorosa. Una conversación que sería nombrada como el chat del horror. En esa conversación se veía cómo Patrick relataba todos los hechos de aquella noche que mató a sus tíos y primos. Y se veía cómo Marvin, lejos de estar horrorizado o de culpabilizar de los hechos a Patrick, le seguía la corriente. Se reía con Patrick. En ese chat se llegaban a leer cómo primero mató a la madre de los hijos, luego a los hijos y luego al padre, que esperó a que llegara Marcos horas, que era aburrida la espera, que incluso se hacía un bocata de atún porque se lo merecía. También se ve cómo dice no haber sentido nada, cómo ha tenido que usar sus propias manos en algunos momentos. Y el amigo, Marvin, no se queda corto, pues Marvin da consejos a Patrick de las cosas que puede hacer. Incluso hablan de cómo deshacerse de los cadáveres, si es buena idea dejarlos allí, si deberían cavar algún hoyo en el jardín de la casa, meterlos ahí, si debería llevarlos a otro lugar, si no. Finalmente deciden que debería volver allí al día siguiente para deshacerse de los cadáveres. También ahí, en ese chat, hay imágenes de Patrick con los cuerpos ensangrentado. Incluso también dice que va a escribir desde el móvil de su tío al casero de ellos para comprar tiempo. Esta conversación, de la que podéis ver imágenes aquí, es la que entrega Víctor a la policía brasileña. Para ese punto, la policía brasileña se ve envuelta en un asesinato que ha ocurrido en España, pero en el que el autor material de los hechos se encuentra en Brasil y el colaborador también se encuentra en Brasil. Por lo tanto, es momento de que la policía brasileña haga algo. Es por eso que investigan a Marvin y determinan que Marvin es un hijo de una familia burguesa, que su padre es parte del gobierno, pero que no había manera de negarlo, había encubierto un crimen. Es por eso que la policía se ve en la obligación de interrogar tanto a Marvin como a Patrick. Recogen toda
prueba que les dan, que es al final lo que cuentan, y les mandan para casa tras ese interrogatorio. No deciden hacer nada más. También recogen que Marvin dice no haber sabido cómo actuar, que por eso le respondía así, que le había pillado por sorpresa. Sin embargo, se recogía un tuit de Marvin de esa misma noche que decía algo así como que había pasado una locura de noche, pero que era secreto y que no la podía contar a nadie. Es decir, le delataban un poco esa versión que había querido dar a la policía. Lo bueno de todo esto es que la familia de Patrick empieza a creer lo que les estaban diciendo desde España, que su hijo realmente ha asesinado a sus tíos y primos. Con sus reticencias deciden ponerse en el peor escenario. Patrick tiene que ser detenido. ¿Dónde preferimos que vaya? ¿A una prisión brasileña o a una española? Y determinan que es mejor la española. El 19 de octubre Patrick va a Madrid. Viaja en avión y ya había determinado con la policía ser recogido ahí por ellos y ser interrogado, detenido y todo el proceso penal. En cuanto el avión de Patrick aterriza en España, la policía lo escolta hasta una sala donde le interrogan. Dice todo tipo de detalles sobre el día de los hechos, el proceso de asesinato, con una excepción. Dice no saber nada de cómo ha asesinado o cómo han fallecido sus primos pequeños. Es de lo único que no se acuerda. Él dice no haber sido premeditado, pero entonces la policía le pregunta a ver por qué, sin ser premeditado, había comprado y llevado hasta el chalet unas bolsas, cinta americana, una navaja. Él responde a la policía que simplemente había llevado esos objetos para tirar cosas. También buscaron un motivo, un móvil, por el cual habría cometido los asesinatos. Él dijo no tenerlo realmente, pero la policía tenía la sospecha que era el odio, la rabia hacia Marcos lo que había hecho asesinar a toda la familia. Pues a pesar de que él quería poner el asesinato de Marcos como una pelea, la policía determinaba que fuera de una pelea había sido un asesinato muy premeditado y muy doloroso para Marcos. Pues la teoría de la policía es que primero había asesinado a Yanaina y a sus hijos, y había estado esperando durante horas a la llegada de Marcos. Y lejos de asesinarle en cuanto pusiera pie en el chalet, esperó a que Marcos viera los cadáveres de su mujer e hijos para posteriormente asesinarle. Es decir, que lo hizo con rabia y con maldad. Es así que el juicio contra Patrick comienza el 24 de octubre del 2018. La declaración de Patrick empieza asegurando que él tiene una alteración mental, sufre una enfermedad mental, que es lo que le lleva a comportarse de esa manera, que él no controla ser como es y que pide disculpas a su familia por el dolor causado. Dice que de pequeño se había dado un golpe que le hace ser así. Sin embargo, ese truco o esa excusa no le sirvió de mucho. También cuenta que a pesar de haber planeado volver a Pioz para deshacerse de los cuerpos, no lo había conseguido hacer porque no quería coger el transporte público, y entonces había pedido a sus compañeras de piso usar el coche que tenían, pero que justo ese día sus compañeras de piso lo necesitaban y que por lo tanto desistió la idea de volver y esconderlos y decidió dejarlos allí. Finalmente, pese a los esfuerzos de Patrick de reducir su condena, el 4 de noviembre del 2018 fue condenado a 3 penas de prisión permanente revisable. A día de hoy sigue allí. Por parte de Marvin, desde Brasil se intentaron en 2 ocasiones condenarle. La primera, detuvieron a Marvin por ser colaborador virtual de asesinato, algo único y que nunca antes había sido visto ni penado. Es por eso que los abogados de Marvin pudieron darle la absolución por no ser un delito recogido en el Código Penal. Es por eso que solo pasó un mes en prisión. Pero como he dicho, hubo otro esfuerzo. A raíz de la pena tan grave que había sido puesta a Patrick, el 28 de junio de 2019 vuelven a intentar condenar a Marvin, esta vez como cómplice de asesinato. Tras pasar 2 años y un mes en prisión, redactan una sentencia absolutoria por no existir ese delito recogido en el Código Penal de Brasil.
Tras 2 intentos de prisión por parte de la justicia brasileña para Patrick, se ven desarmados por no tener recogida la conducta realizada por Marvin como un delito. Así, él sigue en libertad y no ha sido castigado por esto más que 2 años y 2 meses que pasó en prisión en momentos diferentes. Bueno, y hasta aquí este episodio de Patrick Nogueira, también conocido como el asesino de Pioz o el descuartizador de Pioz. Como habéis podido ver o intentado reflejar, la policía desde un principio sospechaba de Patrick. Al final era prácticamente el único con acceso a la vivienda, con acceso a la familia. Es por eso que la policía realiza todos sus esfuerzos en recabar las pruebas y todo lo necesario para crear un buen caso contra él. Y lo consigue. Es de felicitar el esfuerzo de la policía desde el primer momento, aun sin saber si el escenario, el chalet, se trataba de un escenario de un crimen, lo tratan como si fuera para preservar todas esas pruebas y no dejar nada fuera ni ningún cabo suelto. Entonces, mi aplauso desde aquí a la policía. No tanto a la policía brasileña, al parecer un poco desinteresada del caso. Como ya he dicho, en un primer momento, pese a la cantidad de pruebas de los chats que había recibido la policía, deciden únicamente interrogar a Marvin y Patrick y nada más, luego les mandan hacia casa. Me sorprende. Y también me sorprende los 2 intentos que realiza la propia policía en incriminar o en castigar a Marvin. Un castigo que no es castigo como tal, pues es absuelto en 2 ocasiones. Es muy curioso ver cómo un delito que aquí en España sería claramente penado, allí no se consigue penar, no se consigue determinar qué conducta es la que se considera un delito. Y el problema está en el propio Código Penal, en la ley. Aquí ocurre lo mismo. Si tú realizas una conducta que no está previamente penada, no se te puede castigar, porque se entiende que no era delito. Por lo tanto, tiene sentido el no haber condenado a Marvin, porque al final el Código brasileño no está esa conducta que realiza como delito. Pero sí que puede llegar a ser esa conducta, esos mensajes que envía a Patrick y el haber ocultado el asesinato, sí son conductas reprochables, inmorales y todo lo que sea. Pero en Brasil no son delito. También me sorprende, aunque en parte entiendo, la postura de la familia del propio Patrick. Pese a todas las pruebas que les estarían mandando desde España, ellos se negaban a aceptar que su hijo fuera el verdadero culpable. Es más, incluso se llegaban a pensar que Patrick era quien corría peligro, porque habían asesinado a sus tíos y primos y obviamente el siguiente iba a ser él, cuando realmente estaba ya para ese punto demostrado que no es que corriera peligro, es que había realizado eso él. Sin embargo, al final la familia de Patrick parece que se ve en una encrucijada de decir, mi hijo va a ser detenido. ¿A dónde le llevamos? ¿A la cárcel brasileña o a la española? Finalmente se decantan por la española y aquí está. Si bien he dicho que ha sido condenado a 3 penas de prisión permanente revisable, posiblemente no cumpla del todo esas condenas, pues como ya he dicho en previos episodios, al final está recogido en las leyes españolas que pese a que una persona tenga que estar en prisión, llegada a una determinada edad o teniendo una determinada enfermedad, es de obligado cumplimiento que esa persona se ponga en libertad, a raíz de esos motivos. Es más, puede que por lo que sea Patrick fallezca en prisión y nunca llegue a cumplir toda esa condena. Es por eso que, aunque ahora mismo y durante bastantes años posiblemente esté en prisión, no pasará toda su vida allí. Y creo que por mi parte, nada más que añadir. Si estáis en YouTube estáis pudiendo ver las imágenes de los chats, de las conversaciones entre Patrick y Marvin. Si no, os recomiendo meteros para poder verlas. Y si queréis saber cuándo publico episodio, os animo a seguirme en Instagram, que siempre lo suelo publicar
antes. Espero que os haya gustado, me encantaría saber vuestra opinión. Si tenéis alguna recomendación o algún caso que queráis oír en los próximos episodios, habladme sin problema, intento responder cuanto antes, tanto al correo como Instagram o cualquier otra red social. Y nada, muchas gracias y nos vemos enseguida.